Muy buenos días a todos. Estamos esperando unos minutos a que todos tengan ingreso al Zoom y damos inicio. Bueno, me parece que ya están todos en el grupo. Muy buen día a todos los presentes. Primero que nada, agradecer por su tiempo, por estar aquí el día de hoy en este Zoom. Los participantes del día de hoy será la embajadora Einat Kranznaier, embajadora de Israel en México, y también contamos con la presencia de Ronnie Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vamos primero a escuchar unas palabras de la embajadora, posteriormente las palabras de Ronnie. Y al final de esta sesión vamos a hacer también sesión de preguntas y respuestas. Las pueden ir escribiendo en el chat cuando surjan. Y cuando abramos preguntas y respuestas las vamos a ir leyendo y darle prioridad conforme al tiempo como vayan surgiendo. Excelentísima embajadora. Muchas gracias, Yael. Muy buenos días a todos y a todas aquí presentes. Muchas gracias por su interés y por unirse a nuestra conferencia de prensa. Eh, Tuvimos que pasarla al Zoom porque ya no, con la cantidad de personas que se habían inscrito, eh, eh, no se podía hacer físicamente, pero les agradecemos mucho el interés y la presencia en este Zoom. Yo quiero darles un poquito, un panorama breve de la situación actual. Después, que como dijo ya él, le voy a dar la palabra a nuestro principal participante, que es Ronnie Kaplan, a quien le agradezco muchísimo su disposición, su tiempo, su presencia para participar en esta conferencia de prensa. Y después, como dijo ya él, vamos a abrir a través del chat la posibilidad de que nos se hagan preguntas y vamos a intentar, Ronnie y yo, contestar todo lo que se pueda decir. En principio, ¿cuál es la situación actual? Estamos en un cese de fuego en Gaza y en el marco de 42 días, 6 semanas, en las cuales cada semana, de acuerdo al acuerdo del cese al fuego,
se liberaron ya 16 secuestrados que estaban en manos de Hamas y faltan en el marco de este acuerdo 17 más. Aparte, o sea, en total todavía quedan en Gaza 76 personas secuestradas, recordando a quien tal vez no tenga todos los datos, todos fueron secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y llevados forzosamente a Gaza. Es muy importante destacar que estamos hablando de personas completamente inocentes, ciudadanos de Israel y también algunos ciudadanos extranjeros que fueron secuestrados el 7 de octubre de sus casas, de sus camas, del Festival de Música Nova que se estaba llevando a cabo cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Todas esas personas estuvieron y de ellos 76, como dije, todavía están en Gaza en circunstancias o en situación, en condiciones inhumanas, muy difíciles. El último sábado, hace 3 días, se liberaron 3 hombres que si vieron ustedes las imágenes de cómo volvieron de ese cautiverio de más de 15 meses, es muy claro que estas personas fueron torturadas. De lo que ellos cuentan, sabemos que estuvieron en túneles oscuros y húmedos, sin ver la luz del día, sin comida, sin agua. Volvieron en una malnutrición y una desnutrición, pesando menos de 30% de su peso inicial. Pasaron torturas físicas y psicológicas, fueron atados, los mantuvieron atados con cadenas en jaulas, les hicieron sufrir, aparte de hambre y torturas, también quemaduras con metales calientes, de hecho, una tortura indescriptible y condiciones inhumanas. Eso nos hace entender con más claridad lo urgente que es liberar a todos los que todavía quedan en Gaza. Estamos llamando a la comunidad internacional, a México, a todo el mundo, a llamar a su liberación inmediata de todos los secuestrados que todavía quedan en Gaza. Otro punto que es muy importante destacar y que creo que no siempre queda claro cuando hablo aquí con gente en México, estamos en el marco de este acuerdo de cese al fuego y de liberación de los secuestrados. Israel está intercambiando personas inocentes, civiles, que fueron secuestradas, como dije antes, de sus casas un sábado en la mañana, el 7 de octubre, por terroristas, por gente que está condenada en las cárceles en Israel a cadenas perpetuas, a largas épocas de detención y de cárcel, por haber estado involucrados en terrorismo, por haber matado a ellos mismos o por haber organizado y programado actos terroristas. Y es muy importante entender que Israel se encontró en una situación en la cual tiene que liberar terroristas encarcelados, condenados, para liberar a esas personas inocentes que fueron secuestradas por terroristas, por Hamas. Ese grupo terrorista Hamas no solo es un peligro para Israel, también es un peligro para su propia población en Gaza, y por lo cual, por las dos razones, es claro que no pueden seguir siendo quien gobierne a Gaza. Esta lamentable guerra, esta lamentable situación se tiene que terminar con dos objetivos principales: la liberación de todos los secuestrados y asegurar que jamás que esta organización terrorista no pueda seguir gobernando en Gaza. Otro punto que quiero mencionar es el punto de la ayuda humanitaria. Vimos que, por ejemplo, una de las secuestradas que fueron devueltas hace 3 semanas, Emily Damari, contó que ella estuvo detenida, la mantuvieron en refugios de la UNRWA, de la Organización de Naciones Unidas que tiene que
ocuparse de la situación de la población civil en Gaza. Obviamente, una organización de ayuda humanitaria y de apoyo humanitario a los ciudadanos de Gaza que permite que en sus instalaciones se esconda a secuestrados, se esconda armas, como hemos visto que en escuelas de la UNRWA y en oficinas de la UNRWA fueron encontradas armas, fueron encontradas centros de comando de Hamas, del movimiento terrorista. No puede ser una organización que siga trabajando y que siga operando en Gaza. Se tienen que encontrar otras soluciones y de hecho hay muchas organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que ya están funcionando en Gaza, que ya están proporcionando ayuda humanitaria y distribuyendo los materiales, la comida que están entrando a Gaza. Y es muy importante que el mundo no siga apoyando a la Organización de Naciones Unidas, UNRWA, que ya queda más que claro que está infiltrada completamente por el terrorismo de Hamas. Creo que voy a parar en este momento, le voy a dejar a Ronnie seguir el portavoz para América Latina de las Fuerzas Armadas de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel. Lo voy a dejar a Ronnie y después voy a poder comentar sobre otros temas y contestar preguntas. Ronnie, por favor. Muchas gracias, embajadora. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias también a todo el equipo de la embajada por esta organización. Eh, Comienzo. El 7 de octubre fueron secuestradas 251 personas de 14 países distintos y más de 1.200 israelíes fueron asesinados. Desde el comienzo de la guerra, 175 rehenes han regresado del cautiverio de Hamas en Gaza mediante operaciones de rescate o bien mediante negociaciones. Nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel vamos a operar el tiempo que sea necesario hasta que todos y cada uno de los rehenes que quedan en la franja de Gaza regresen a sus hogares. En este momento, 76 son los secuestrados que permanecen en este momento en condiciones brutales en cautiverio, en el cautiverio de Hamas, lo que incluye a mujeres, a niños, a jóvenes que asistían a un festival de música que celebraba la paz, tanto israelíes como extranjeros, ustedes saben, estadounidenses, franceses, alemanes, argentinos, rusos, etc. La máxima prioridad para nosotros, la Fuerza de Defensa de Israel, es devolver a casa a todos y cada uno de los rehenes. Esa ha sido nuestra máxima prioridad desde el día 7 de octubre del 2023 en que fueron secuestrados. Los logros militares que hemos tenido en estos últimos 16 meses, empezando por la eliminación del líder del Hamas, Yahya Sinwar, y de los líderes del Estado Mayor Conjunto de Hamas, Muhammad Def, y su segundo, Marwan Issa, así como la eliminación de aproximadamente 20.000 terroristas, la desmantelación de la infraestructura terrorista de Hamas, los túneles, los cohetes, los diversos armamentos, ayudaron a crear las condiciones para este acuerdo de cese de fuego para la liberación de secuestrados, que entró en vigor hace 3 semanas, el pasado 19 de enero del 2025. Como decía la embajadora, estamos pagando un precio altísimo como sociedad, ya que han caído 846 soldados y reservistas durante esta guerra y tenemos en este momento 5.600 soldados heridos aproximadamente que se están recuperando. Al mismo tiempo, a cambio de nuestros secuestrados, estamos liberando a terroristas con sangre en las manos. Y hay días en que en Israel un padre puede recibir a un hijo que estuvo en cautiverio durante 490 días en manos de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina, y otro padre israelí se está liberando de la cárcel israelí el asesino de su hijo años atrás a cambio de aquel primer hijo del primer padre. Con respecto a la implementación de este acuerdo de cese de fuego para la liberación de secuestrados, nosotros desde la Fuerza de Defensa de Israel seguimos la directiva política al implementar este acuerdo.
Nuestras fuerzas están desplegadas en la Franja de Gaza. Estamos operando en una zona de seguridad en Gaza, según exactamente los términos del acuerdo, con fuerzas de las divisiones 162 en el norte, 99 en el centro y 143 en el sur. Repito que se han retrocedido hacia la zona del límite con Israel, pero todavía dentro de la Franja de Gaza. Con respecto a los residentes en la Franja de Gaza, hemos pedido constantemente, venimos pidiendo constantemente a los residentes de la Franja de Gaza, en árabe a través de las redes sociales y a través de mensajes de texto de SMS, que sigan las instrucciones de la Fuerza de Defensa de Israel y eviten acercarse a nuestras tropas desplegadas en la zona, no sea cosa que nuestras tropas deban, para cuidarse a sí mismas, según el protocolo de apertura de fuego, abrir fuego para evitar que se acerquen a ellas. Con respecto a las declaraciones de Hamas, el día de ayer creo, los tomadores de decisiones políticas israelíes, repito, es un tema del gobierno israelí, están analizando la situación junto con los negociadores. En cada tanda de liberación de secuestrados, tuvimos 4 tandas, es decir, tandas, no sé si se dice así en mexicano, pero 4 estaciones o 4 veces que se liberaron secuestrados las últimas 3 semanas. Jamás cambia de forma constante las reglas del acuerdo. La primera vez avisaron más tarde de lo que estaba estipulado quiénes se iban a liberar. La vez antepasada liberaron a personas como Arbel Yehoud o Gadi Moses en una especie de espectáculo donde casi se va de las manos y la gente escupiéndole y tirándole puñetazos y patadas a un señor de más de 80 años que es uno de los expertos de agricultura más importantes del mundo, como Gadi Moses, y jamás de forma constante ha cambiado las reglas, ha hecho terrorismo psicológico y no nos llama la atención. O sea, esta no es la primera vez que están intentando de cambiar estas reglas. Yo no estoy al tanto de ningún tipo de comportamiento por parte de nuestras fuerzas, de las Fuerzas de Defensa de Israel, que justifique estas declaraciones de ayer del Hamas, y menos una violación tan flagrante del acuerdo como dicen que van a efectuar. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días. Mientras tanto, nosotros, siguiendo la directiva gubernamental, hemos suspendido la salida de las bases de nuestros soldados del Comando Sur de Israel y estamos más preparados que nunca para seguir operando en ofensiva y en defensiva en respuesta a cualquier tipo de violación del alto el fuego por parte de Hamas o de cualquiera de los entes terroristas aquí en el Medio Oriente. Repito, nuestra intención es seguir adelante con el acuerdo y que se terminen liberando todos y cada uno de los secuestrados. La situación en la Franja de Gaza en general es el resultado directo de la decisión de Hamas de declararnos la guerra aquel día 7 de octubre y desde entonces hasta el acuerdo de cese de fuego. Ellos han luchado de forma constante, el grupo terrorista Hamas y sus aliados en la franja, escondiéndose detrás y debajo de su propia población civil. Hamas incrustó su infraestructura militar y sus túneles en zonas civiles, incluidas en escuelas, en hospitales, en mezquitas, en jardines de infantes, creando el campo de batalla más complejo de la historia moderna, o mejor dicho, el campo de batalla urbana más complejo de la historia moderna. Por el contrario, nosotros desde la Fuerza de Defensa de Israel venimos haciendo desde el día 7 de octubre que comenzamos a retaliar enormes esfuerzos y a lo largo de toda esta guerra para mitigar los daños a civiles en la Franja de Gaza. Eso incluye advertencias de evacuación, millones, áreas humanitarias para los civiles en la Franja de Gaza, como lo es el área de Al-Mawasi, al oeste de Han Yunes, vigilancia aérea constante para discernir entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto antes de alcanzar un objetivo dentro de la Franja de Gaza, un objetivo que hay una necesidad militar por detrás, intentando de minimizar el daño de los civiles y maximizar el daño de los terroristas. Por eso también hemos utilizado municiones precisas y fueron más
los ataques que pospusimos antes de efectuarlos, que los ataques que realizamos en la Franja de Gaza desde aquel día 7 de octubre, vuelvo a repetir, con el objetivo de minimizar los daños a civiles. Como hemos dicho desde el primer día, nuestra guerra es contra el Hamas, no contra el pueblo en Gaza. Con respecto a la ayuda humanitaria, lo comentaba la embajadora, a lo largo de la guerra jamás hizo que la entrega de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza fuera extremadamente difícil al optar por continuar con esta guerra y robarse gran parte de esta ayuda. A lo largo de Israel, a lo largo de todo este tiempo, Israel, porque en realidad es el Ministerio de Defensa, no nosotros como ejército, pero el Ministerio de Defensa de Israel, ha permitido la ayuda la entrada de toda esta ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para los residentes de la Franja a través de múltiples rutas y cruces que fuimos abriendo de forma paulatina durante la guerra, y quien quiere luego también le puedo decir los nombres de los cruces. Vamos a continuar trabajando con nuestros socios internacionales, también en esta etapa de cese de fuego lo estamos haciendo, para seguir facilitando la entrada de ayuda a Gaza como parte de este acuerdo. Nosotros consideramos que el daño a los civiles en la Franja de Gaza es una tragedia y jamás ve el daño a los civiles como una estrategia. Con respecto a Hezbollah, porque esta guerra no puede, no sé si tengo 2 o 3 minutitos más, si no me avisan ya él, con permiso sigo adelante y si no, si me cortan no pasa nada. Con respecto a Hezbollah, porque esta guerra no se puede ver solamente contra una guerra como una guerra entre Israel y Hamas, ojalá y lo fuese, sino que es una guerra que tuvimos durante 16 meses contra una coalición, un eje liderado por Irán, que estableció una estrategia de un anillo de fuego alrededor de Israel para atacarlo de forma constante y que es una convergencia de frentes contra nosotros. Y en ese sentido, Hezbollah nos comenzó a atacar el 8 de octubre, cuando estábamos desangrando, aquel 7 de octubre del 2023, nos comenzó a atacar y desde entonces, hasta que alcanzamos un cese de fuego hace unos 75 días, nos lanzó más de 17.000 cohetes, drones, misiles y todo tipo de armamentos hacia nuestra población civil. Durante el último año, antes del cese de fuego, decía, las fuerzas de defensa de Israel operaron contra la organización terrorista Hezbollah en el Líbano para eliminar las amenazas a las vidas de civiles israelíes. Esto lo hicimos siguiendo la directiva política como debe ser en un país democrático, y nosotros como Fuerza de Defensa de Israel continuamos actuando de conformidad con los acuerdos de alto el fuego entre Israel y el Líbano. La realidad es que la amenaza de Hezbollah en todos aquellos meses antes de que la guerra subió, digamos, de intensidad allí por septiembre del 2024, la amenaza de Hezbollah no era hipotética, era una amenaza absolutamente concreta, y muchos meses antes veníamos en una política de defensa, una política militar de contención, hasta que comenzamos las operaciones que degradaron a Hezbollah, creando las condiciones para el alto el fuego. Te repito, y no me acuerdo del día, lo puedo fijarme, fue hace unos 75 días, después se lo puedo decir de forma exacta, no lo recuerdo ahora, no lo tengo aquí anotado. Me corta cuando se nos termina el tiempo. Las operaciones terrestres en el sur del Líbano fueron llevadas a cabo en redadas selectivas basadas en informaciones contra los bastiones terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano para eliminar las amenazas a civiles israelíes, porque tenían mucho armamento al lado de nuestros poblados en el norte de Israel, y operamos realmente para impedir un ataque como el del 7 de octubre, en este caso en el límite norte, desmantelando túneles subterráneos, depósitos de armas, búnkers que estaban mimetizados dentro de zonas civiles. Las tropas se enfrentaron directamente contra terroristas de Hezbollah en terreno de combate, cuerpo a cuerpo, eliminando a más de 2.500 terroristas de Hezbollah. También a su cadena de mando superior, que fue sumamente degradada. La mayoría de los comandantes han sido alcanzados de forma precisa, como bien ustedes saben: Nasrallah, Hashem Safidin, Fouad Shukar, Ibrahim Akil, con inteligencia precisa también. Fueron terroristas responsables de ataques terroristas que mataron a estadounidenses, franceses, israelíes, libaneses. Muchos otros también fueron asesinados por estos terroristas de Hezbollah.
y al mismo tiempo también llevamos a cabo en el sur del Líbano principalmente, pero no solamente en el sur, ataques aéreos precisos contra armas o infraestructuras armamentísticas, infraestructura terrorista de Hezbollah, que detuvieron aquel plan que tenía Hezbollah de disparar entre 2.000 a 3.000 cohetes por día contra Israel, operando para cortar esa cadena de suministro de armas de Hezbollah desde Irán, incluido cruces que habían entre Siria, o sea, que pasaban armamentos por el desierto iraquí hacia Siria y de allí hacia el Hezbollah. De cualquier manera, nuestras fuerzas siguen allí, se han retirado de algunas zonas del sur del Líbano, pero siguen allí desplegadas en aquellos sitios donde el ejército libanés aún no se ha desplegado, y nuestras fuerzas se van a retirar de allí en el momento en que el ejército libanés se despliega allí, porque no podemos permitirnos de que Hezbollah se vuelva a desplegar en el sur del río Litani y vuelva a poner una amenaza a nuestra población civil en el norte del país. Hay todavía decenas de miles de evacuados. Con respecto a la zona de Judá y Samaria, las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo operaciones antiterroristas en toda esta zona, con el objetivo de garantizar que en esta zona haya estabilidad y haya seguridad para todos los civiles de la región, sin importar su comunidad cultural. No vamos a permitir que los terroristas de Hamas en Judea y Samaria repitan las masacres que llevaron a cabo los terroristas de Hamas desde la Franja de Gaza contra nuestra población civil. Luego de los horrores que vivimos aquel día 7 de octubre, nadie puede poner en cuestión el nivel de terrorismo que enfrentamos en el día a día acá en Israel, y tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación y diría la responsabilidad de actuar para prevenir futuros ataques. Estamos actuando principalmente en la zona del norte de Judá y Samaria, en la zona de Jenin, en la zona de Tulkarem y en la zona de Tulam. Esto es un poco la imagen operativa en este momento. Entonces paso el micrófono, creo que se me hizo un poco largo, pero quería tocar a los tres frentes que estamos ahora muy activos, que tenemos fuerza allí, y eso básicamente. Por favor. Gracias, Ronnie. Al contrario, qué bueno que pudiste expandir la información porque así fue muy detallada y muy clara. Agradezco también a la embajadora por la introducción y la actualización. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ir dando prioridad como vayan surgiendo. La primera es de Cassandra Pescador y le pregunta, estimada embajadora Kranznagel, la relación entre México e Israel está en uno de sus peores momentos, debido a los apoyos a Palestina y acciones tribunales e internacionales. ¿Cree que esto terminará con un acuerdo de paz en Medio Oriente o persistirá hasta que se reconozca a Palestina como Estado? Muchas gracias por su respuesta. Embajadora. Gracias, Yael, y gracias por la pregunta, Cassandra. Yo lo que espero es que estamos en un cese al fuego, espero que se mantenga, espero que los acuerdos se sigan cumpliendo por todas las partes. Israel obviamente está comprometida con los acuerdos y con el cese al fuego, y lo que espero es que mientras vaya pasando el tiempo y las condiciones se tranquilicen, las cosas también puedan volver a una normalidad. Creo que las relaciones entre México e Israel son importantes para las dos partes, son importantes para Israel, son importantes para México, siempre lo han sido. Tenemos casi 73 años de relaciones diplomáticas con una cooperación en diferentes ámbitos, el cultural, el científico, el económico. Tenemos un acuerdo de libre comercio, somos socios en muchos ámbitos, como dije, y creo que la relación es importante para las dos partes. Y por eso creo que Israel y México, los dos países, aprecian esta relación, quieren que continúe y la tenemos, es una relación sólida. Estamos en diálogo, no siempre estamos de acuerdo, a veces vemos las cosas de maneras diferentes, pero yo sí tengo la esperanza y creo que vamos a seguir adelante con el diálogo, vamos a seguir construyendo estas relaciones, estrechándolas
más y más y buscando áreas de cooperación. Israel tiene mucho para ofrecerle a México, cooperación en temas importantes y estratégicos para México, como es el agua, como es la salud, como es el emprendimiento y la innovación, y otros temas más. Estamos siempre dispuestos a cooperar, a contribuir y a dialogar, y tengo de verdad la fe y la esperanza de que estas relaciones sigan adelante y se sigan estrechando como ha sido siempre desde hace 73 años. Muchas gracias, embajadora, por su respuesta sobre la importancia de la relación bilateral. Tenemos otra pregunta. Esta está enfocada a los acontecimientos últimos entre Hamas y Trump. Preguntan, ¿qué espera que suceda con las voces hispanas de Diario Judío, disculpen? ¿Qué espera que suceda con las amenazas de Hamas y suspender el intercambio y de Trump de entrar con más fuerza? ¿Qué pasa con los secuestrados, con los bebés, la familia vivas? Ronnie, Sí, ¿podrías contestar? sí, claro que sí. Con respecto a el presidente americano, yo soy un mero portavoz militar y no manejo las relaciones exteriores israelíes, así que en ese sentido no me voy a, no me compete referirme de forma directa, pero con respecto a las declaraciones de Hamas, los tomadores de decisiones políticas israelíes están analizando la situación junto con nuestros negociadores. Nosotros vamos a seguir la directiva política, la directiva gubernamental. En cada tanda de liberación de secuestrados, les decía antes, jamás cambia las reglas del acuerdo. Sucedió en la primera tanda, sucedió en la segunda tanda, sucedió en la tercera, en la cuarta quizás un poco menos, pero esto estoy hablando solamente de las últimas 3 semanas. Yo no estoy al tanto de ningún comportamiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel que justifique estas declaraciones de Hamas, y menos una posible violación tan flagrante del acuerdo. Nosotros vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días. Con respecto a las familias vivas, yo en lo personal estoy sumamente en contacto personal, debo decir, con la familia, con la hermana de Shiri Vivas. Estamos profundamente preocupados por el estado de la familia Vivas. Hemos solicitado hemos solicitado información acerca de la familia. Jamás la Yihad Islámica Palestina en realidad había dicho en el pasado que no están con vida. Esa información nosotros no la hemos recibido y no tenemos más información que pueda compartir al respecto, pero sí es muy importante decir que aquel que secuestra a un bebé de 8 meses y medio no es una persona que está buscando la paz, no es una persona que está buscando un Estado al lado del nuestro, es un movimiento terrorista que está buscando un Estado en vez del nuestro. Me refiero a Kfir Vivas, que fue secuestrado a los 8 meses y medio, con respecto a la pregunta anterior. Perfecto, gracias Ronnie. Y de acuerdo a la pregunta sobre Trump, también en la de la silla rota, Marco Antonio Martínez preguntó algo en este canal, entonces podemos ver si la embajadora podría abordar ese tema. Su segunda pregunta de Marco Antonio es si la tregua fue firmado por Biden, qué opinan sobre la propuesta de Trump para hacer desarrollo en Gaza. Entonces está encaminado a eso, si la embajadora podría dar una respuesta de acuerdo a la línea del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, Yael, gracias. Voy a tratar de contestar toda esta pregunta de Marco Antonio de la Silla Rota. La situación ahora, lo que es más importante entender es que todavía estamos en el marco del acuerdo de cese al fuego y del intercambio de la liberación de los secuestrados, y lamentablemente la liberación de presos, de terroristas palestinos que están en las cárceles. En esto estamos ahora, esto es lo que se tiene que cumplir, y todavía no se puede hablar de los siguientes pasos. Lo que queda claro es que en el futuro no puede seguir jamás, como dije antes, no puede seguir siendo el gobierno, jamás no puede seguir siendo, gobernando Gaza, no puede seguir siendo el gobierno de Gaza. Se va a tener que encontrar una solución. Hay muchas propuestas, hay muchas soluciones que se propusieron. Todavía no hay ningún programa específico con detalles, y por eso no podemos ahora referirnos a un programa o a otro. No se sabe qué es lo que va a pasar. Primero se tiene que completar esta etapa de la liberación
de todos los rehenes, de la desmantelación de Hamas como fuerza que domina en Gaza, y solo después se va a poder hablar de programas de cómo se va a rehabilitar la Franja de Gaza y cómo se va a administrar la población y todo el tema de la vida en Gaza. Es importante entender, y me lo preguntan muchas veces, y creo que eso va a la primera pregunta de Marco Antonio, Hamas no es una contraparte para negociar la paz o para negociar un acuerdo. Va a tener que haber otra fuerza, va a tener que haber otra entidad que entre a Gaza y que pueda tomar la responsabilidad sobre el gobierno de Gaza. No puede ser Hamas. Hamas es una organización terrorista, sangrienta, que no solo secuestró y masacró a israelíes, sino que también le está causando un daño enorme a su propia población, los está teniendo también a ellos bajo gobierno de terror, impidiendo que entre o que llegue la ayuda humanitaria. Ronnie lo mencionó antes, que jamás estuvo durante todos estos meses de la guerra saqueando a la ayuda humanitaria que entraba, robando la comida que llegaba a Gaza por medio de organismos internacionales para su propio bien y negándoselo a su propia población, aparte utilizando una estrategia programada de esconderse y operar dentro de la población civil, utilizando a su población civil, a los mismos ciudadanos palestinos, como escudo humano para proteger a los terroristas, y eso no se puede permitir. El mundo no puede permitir que eso llegue, que eso siga. Y por eso, para conseguir una paz duradera, para conseguir una solución para el bien de los dos pueblos, tiene que haber otro tipo de gobierno en Gaza que no sea Hamas. Gracias, embajadora, y gracias por abordar las dos preguntas de Marco Antonio. Ahora, esta pregunta, la pregunta May Zambra y también Diario Judío están relacionadas, es sobre el maltrato a los secuestrados. May Zambra dice, si los rehenes eran monedas de cambio, ¿por qué maltratarlos así? Y Diario Judío pregunta que, ¿qué se sabe del maltrato a los secuestrados y de la situación de los rehenes? Ronnie, por favor. Miren, creo que no tengo una buena respuesta para la primera pregunta, si eran monedas de cambio, por qué se los maltrata de esa manera. La realidad es que lo que vimos en las caras y en el cuerpo, ¿verdad? Tanto de Oad Ben-Amí, que tiene familia acá en México, ayer me encontré con su familia, que fue secuestrado y liberado el pasado día sábado. Eli Sharabi también y Or Levi venían raquíticos, venían con problemas de nutrición, y esa es la realidad. Con respecto a la información propiamente dicha, la verdad es que, May, nosotros estamos cuidando la privacidad de ellos. De vez en cuando aparece en la prensa israelí algún tipo de comentario de alguien de la familia, allí aparece, pero no, nosotros de la Fuerza de Defensa de Israel queremos mucho cuidar su privacidad y no tengo una información así como específica para comentarle más de lo que todos vimos frente a la televisión, tanto a Oad, a Eli como a Or, que fueron, que pasaron hambre y vimos las fotos comparadas antes de que salieron y las fotos en este momento. Lamento no tener una respuesta más específica al respecto. Gracias, Ronnie, y gracias por recalcarnos todo este trato y cuidado de la dignidad humana de parte de Israel. Tenemos otra pregunta que también es de Maizambra. Esta va dirigida a la embajadora, por como veo la pregunta y el tema, que dice, ¿qué acción le pediría a México en este momento de la historia? Gracias por la pregunta. Yael, si me permites, antes de contestar esta pregunta, sí quiero decir algo sobre la situación de los secuestrados. Yo creo que es muy correcto y es lo que debería de ser lo que dijo Ronnie, de proteger a la privacidad de los secuestrados que fueron liberados y de sus familias. Pero sí queda claro, o sea, si vemos las fotos de los 3 hombres que fueron liberados este último sábado, como dije antes, queda claro que son personas que han sufrido, que están con malnutrición, que llegaron muy débiles, muy delgados,
Y eso solamente o sea, solo podemos adivinar que han sufrido muchísimo. Sí fue publicado en la prensa la escasez de comida, el hecho de que durante muchos días seguidos no recibían nada de comida, y cuando ya recibían comida era muy poca, y no con valores nutritivos necesarios. Obviamente se los tuvo en muy malas condiciones, eso queda claro. Estamos hablando de que los terroristas que los liberaron, si ven las fotos, los liberaron, los terroristas parecen estar sanos y bien, y los secuestrados liberados parecen estar en muy malas condiciones. Volviendo a la pregunta que me hicieron sobre la acción que se le pide a México, creo que también se une a la próxima pregunta, a la de Milenio. El mensaje en principio es que nosotros quisiéramos ver a México reconocer el derecho de Israel a defenderse, a defender a su población, reconocer que Israel fue atacado por terroristas, fue atacado, como dijo Ronnie, no solo desde Gaza, sino de 7 frentes diferentes, de Siria, de Líbano, por los hutíes en Yemen, desde Judea y Samaria, todos esos brazos largos de Irán, que son proxies de Irán, que son la manera en la cual Irán opera para hacerle daño a Israel, para atacar a Israel de manera indirecta a través de esos grupos terroristas que Irán armó, financió, entrenó durante muchos años para atacar a Israel. Nosotros quisiéramos que México y todo el mundo condenara a Irán, condenara a estos grupos terroristas, designando a las fuerzas revolucionarias de Irán, a los hutíes, obviamente a Hezbollah y a Hamas como organizaciones terroristas, y entender que Israel, como un país democrático, no puede permitir este tipo de ataques en contra de su población, y que tiene el derecho a defenderse. Muchas gracias, embajadora. Bueno, voy leyendo las preguntas que están de acuerdo al tema de este Zoom. Hay dos que están parecidas, entonces las voy a unir. De Pedro Domínguez, ¿qué mensaje o llamado le haría a la embajada directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum? Y también Fernanda Muñoz, en su segunda pregunta, no, disculpen, es Hatsiri Magallanes, pregunta si ya ha tenido diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y si hay alguna postura de la mandataria en el conflicto en Gaza. Entonces estoy uniendo este tipo de preguntas, no me estoy saltando, dando prioridad, simplemente porque van con el mismo tema y poderlas dirigir con mayor efectividad. Embajadora, adelante, por favor. Gracias, Yael. Yo creo que lo que acabo de contestar sobre la pregunta anterior, esa es nuestra postura, ese es mi mensaje. No tengo más mensajes que decir. Estamos dialogando con México, pasando nuestros mensajes, explicando nuestras posturas, y esperando, como dije antes, que la postura de México sea de que Israel tiene el derecho de defenderse, la llamada a la liberación del resto de todos los secuestrados que quedaron, y esos son los mensajes, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, embajadora. Esta está más dirigida hacia Ronnie. Preguntan Ronnie sobre el kibutz de Nir Oz, que Gadi Moses fue uno de los liberados y era parte de esa comunidad. Si después de las liberaciones de estas personas que estaban secuestradas hay algún plan o sigue en pie la construcción de Nir Oz, y si hay esperanza en que los liberados puedan compartir sus experiencias, si ellos tienen, si está con su consentimiento, claro. Si el kibutz de Nir Oz fue uno de los lugares donde la masacre del 7 de octubre se puso más de manifiesto, el kibutz de Nir Oz, el kibutz de, perdón, tengo problema en la cámara, ¿no? Sí, se acaba de apagar en este momento. Decía el kibutz de Nir Oz, el kibutz de Kfar Aza, el kibutz también de, perdón,
El kibutz de Niroz, el kibutz de Faraza, el kibutz de Be'eri, el sitio de la Fiesta Nova fueron lugares donde hubieron masacres. El kibutz de Niroz, por ejemplo, fue un kibutz donde de 417 personas que habían allí antes del 7 de octubre, 117 fueron o asesinadas o secuestradas. Repito, 117 asesinadas o secuestradas. Estamos hablando de un 28% de la población del kibutz, más de uno de cada cuatro. Tanto Gadi como también Arbel Yehud eran del kibutz, y también otros dos de los secuestrados que fueron liberados, que son, perdón, Yarden Vivas, el esposo de Shiro, el papá de Yarden y de Kfir, y también Ofer Calderón, el papá de Saar y de Erez. Todos juntos habían sido secuestrados en la familia Calderón. El kibutz va a ser reconstruido, sí. Ese es el plan. Existe un plan de reconstrucción. Es algo que lo está viendo el kibutz frente a el Ministerio de Economía y Finanzas de Israel. Y es un plan de reconstrucción. Allí está una comisión llamada la Comisión eh, Renovación, Jumá, o sí, Renovación, o Revival, se diría en inglés, que está viendo toda esa parte. No es algo que lo hagamos nosotros como ejército, pero sí que hay planes para ser reconstruido. Los secuestrados van compartiendo sus experiencias junto a sus familias. Nuestro objetivo como ejército es recibirlos de forma segura dentro de la franja de Gaza, llevarlos hacia uno de 3 puntos del lado israelí entre Israel y Gaza. Allí se encuentran con sus padres o con sus hijos y con médicos de nuestras fuerzas, para luego volar en helicóptero a hospitales del centro del país y encontrarse allí con el resto de su familia y con médicos allí del hospital. Toda la información de los secuestrados va pasando de alguna manera hacia las familias, etcétera. Todavía no se están entrevistando tampoco en la prensa israelí, pero calculo que las experiencias van a ir saliendo a la luz a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Rani. Ahora la siguiente pregunta está dirigida a toda esta arena política, pero en los medios de comunicación. Pregunta a Diario Judío: ¿cómo nos manejamos en estos tiempos que se suelta información que tienen una tendencia contra Israel, y cómo podemos tener un camino en el que los medios puedan tener información correcta y lograr pues datos correctos, estar bien informados? Esta pregunta está en el frente de batalla pues digital y mediático. Embajadora, no sé si pueda abordar un poco sobre este tema. Sí, Yael, más que nada yo lo que quiero es ofrecer, gracias por esta pregunta, lo que podemos nosotros ofrecer desde la embajada es que estamos siempre dispuestos a proporcionar información. La puerta está abierta, los teléfonos están abiertos, tenemos nuestras redes sociales, hay muchas maneras para contactar la embajada, está el chat que tiene nuestro departamento de prensa con los periodistas, con las diferentes instituciones de comunicación, y estamos siempre abiertos al diálogo, estamos siempre abiertos a proporcionar información. Así que lo que yo puedo proponer es: escríbanos, llámenos, pregunten, pidan información. Estamos más que dispuestos a proporcionarles los datos, la información. Si algo no sabemos, lo podemos investigar y proporcionarles los datos, y estamos abiertos para dialogar y para contestar, y hasta para, pueden ser reuniones o conversaciones de fondo con explicaciones. Claro, es una situación muy compleja y no siempre desde esta parte del mundo tan lejana se puede entender todo el panorama, y nosotros estamos siempre dispuestos a explicar y a proporcionar datos e información. Muchas Lo mismo, gracias, embajadora, por permitir este canal de comunicación. Ronnie, disculpa, ¿ibas a mencionar algo más? lo mismo digo de parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, por intermedio de la Embajada de Israel en México. Como escribí hace un ratito en el chat, estoy a total disposición de ustedes. Claro que nos preocupa profundamente el fraude que existe en algunas de las principalmente redes sociales respecto a Israel. Hay realmente casi una industria de mentiras dando vuelta en torno al accionar de nuestro ejército, y en ese sentido estamos a disposición 24/7 para todo lo que podamos ayudar desde Israel en lo que necesiten. O sea, estamos a disposición,
y realmente creo que la mayoría tienen también nuestros contactos. La verdad que todo lo que podemos hacer, estamos para ustedes. Muchas gracias. Ya la última pregunta para cerrar, ya no veo más en el chat. Em, Pregunta Anabel Ramírez del Canal 11 sobre que Ronnie, hablaste de la actividad en los tres frentes y si tienes alguna actualización sobre los otros cuatro. Creo que los mencionaste en el briefing, pero de igual manera si puedes hacer como un mensaje claro sobre los frentes que está luchando Israel y después de eso podemos ya dar cierre a este Zoom. Si se me corta, me vuelvo a conectar porque tengo poca batería. Nuestras fuerzas están, con respecto a Siria, nuestras fuerzas están desplegadas en el área de separación de fuerzas entre Israel y Siria, un área que se había definido en el año 1974, después de la guerra de Yom Kippur, y en otros sitios que son necesarios para la defensa, básicamente. De esa manera, asegurar a nuestras comunidades en los Altos del Golán. Tenemos a unos 20.000 habitantes en los Altos del Golán, algunos de ellos de origen druso, algunos de ellos de origen judío y también otras minorías. Pero es muy importante enfatizar que las fuerzas de defensa de Israel no están interviniendo bajo ningún concepto en ninguno de los asuntos internos que están sucediendo en Siria. Esos son asuntos internos de Siria. Con respecto a Irán, en este momento no hay un enfrentamiento que nosotros, como Fuerzas de Defensa de Israel, de forma activa, esté pasando algo. Ese es otro de los frentes, ¿verdad?, que me preguntaban. En este momento esa es la realidad de Irán. Los Houthis en el Yemen, si bien hace 2 semanas ya no nos están lanzando cohetes y misiles antiaéreos como nos lanzaban de forma constante prácticamente todas las noches a la madrugada, en este momento no hay algo específico frente a los Houthis en el Yemen. Obviamente que si nos van a atacar, vamos a retaliar. Estamos a 2.000 kilómetros de ellos. No entiendo, es difícil de entender por qué los Houthis se la tomaron con nosotros cuando están a 2.000 kilómetros de nosotros y nos atacan con más de 300 ya misiles balísticos a lo largo de todo este tiempo. Pero esa es realmente la realidad. Y vamos a hacer, repito, o sea, los Houthis en el Yemen, en la medida de que nos ataquen, vamos a retaliar y de forma constante estamos monitoreando todo el Medio Oriente y estamos más prontos que nunca para, en la medida de que nos ataquen, retaliar y que todos y cada uno de los jugadores del Medio Oriente terminen de comprender que Israel es un hecho consumado, que estamos acá para quedarnos, que regresamos a nuestra tierra ancestral para establecer una democracia líder en tecnología y en innovación y en temas y en diversos temas, y no nos vamos a ir, aún si nos atacan de 7 frentes o de 70 frentes. Muchas gracias, Ronnie, por esta actualización y también por ser muy claro con esta información que Israel solo está desplegando sus tropas de acuerdo a la guerra, no está haciendo ningún involucramiento interno con los conflictos actuales. Y veo que ya no hay preguntas sobre el tema del Zoom en el chat, pero sí vi dos preguntas sobre Cerón, así que si hay tiempo, embajadora, y si hay disponibilidad de abrir este diálogo para exponerle a los medios la información que tenemos y dar una respuesta que clarifique de alguna manera el... Básicamente todas hablan sobre alguna actualización sobre la extradición de Cerón. Sí, Yael, lo que puedo decir es que no hay un cambio, no hay todavía información nueva que se pueda proporcionar. El tema el tema sigue, el trabajo sobre la solicitud de extradición en Israel sigue, los equipos jurídicos siguen trabajando sobre el tema. Hay una conexión directa y fluida entre el equipo en Israel y el equipo en México que lleva el tema y todavía no hay decisión. Perfecto, agradezco mucho. Y bueno, creo que ya lo dijeron varias veces Ronnie, ya lo dijo la embajadora, que la embajada es un canal abierto, que siempre estamos dispuestos y que nunca se queden con dudas
siempre sepan que pueden acudir a estas puertas. Quiero agradecer a todos por asistir el día de hoy y asimismo darles la palabra a Ronnie, embajadora, por si quieren dar algún mensaje de cierre para el público o asimismo un agradecimiento. Creo que yo le iba a pedir a Ronnie que hable primero, pero creo que se desconectó, entonces vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Yo simplemente quiero agradecer muchísimo de nuevo a todos y todas las participantes de esta rueda de prensa por su interés, por estar aquí con nosotros esta mañana. Repito, la disposición nuestra de darles siempre respuestas en lo que podamos y en lo que sepamos. Quiero manifestar o expresar mi esperanza de que muy pronto se liberen todos los secuestrados, que se mantenga el cese al fuego y que se pueda llegar pues a terminar esta situación tan terrible de guerra y de ataques en contra de Israel desde tantos frentes. Y ojalá muy pronto se consiga la paz y la tranquilidad. Gracias por el interés, gracias por estar con nosotros y que tengan un bonito día. Gracias, embajadora. Veo que Ronnie ya logró conectarse de nuevo. Gracias, Ronnie. Lo que mencionaba es que, bueno, ya le vamos a dar cierre a este Zoom, pero si tenías algunas palabras o algún mensaje para la audiencia, ya para hacer la clausura del mismo. No, simplemente decirles que eh, nosotros estamos acá luchando todo este tiempo, en este tiempo en cese de fuego que esperemos que se mantenga, porque queremos vivir con tranquilidad. Pero aquellos que nos ven a nosotros como quien no tiene derecho a estar aquí en el Medio Oriente y nos quieren básicamente borrar del mapa, son aquellos con los cuales estamos luchando. Estamos luchando contra aquellos que nos quieren eliminar. Y si tenemos que luchar es solamente por eso. Al fin y al cabo, el objetivo y la razón por la cual las fuerzas de defensa de Israel, por orden del gobierno israelí, salen a una guerra es para que al final del camino podamos conseguir paz. Y lo último que perdemos es la esperanza. No perdemos la esperanza, decía, lo último que perdemos es la esperanza. No perdemos la esperanza de un día vivir en paz con todos los habitantes de la zona y realmente poder criar juntos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias, Ronnie. Gracias a la embajadora también. Pues básicamente el mensaje a la audiencia es un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Agradezco a todos por estar el día de hoy acá. Les recuerdo que esta sesión fue grabada y posteriormente el departamento de prensa les hará llegar toda la información y pueden siempre acercarse a nosotros. Le damos finalización a este Zoom y gracias a todos por su participación, por su tiempo, gracias a los ponentes, a la embajadora y gracias Ronnie por su tiempo el día de hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias.